y estoy a cargo de la sesión de hepatitis virales junto con la doctora Shirley Iglesias. La conferencia que vamos a presentar inicialmente es la del doctor Abraham Katime Zúñiga. El doctor Abraham es especialista, es médico cirujano, de la Universidad del Norte de Barranquilla, especialista en medicina interna de la Universidad Militar Nueva Granada, del Hospital Militar Central de Bogotá, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirián de México, actualmente docente de pregrado de la Universidad de Magdalena en Santa Marta, docente de posgrado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. También es infectólogo en clínicas privadas y programas de atención integral de VIH en la ciudad de Santa Marta. Bueno, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología, muchas gracias a la CIN por la invitación a este evento. La idea es hablarles hoy de hepatitis A y E, algo de historia de brote y qué lecciones hemos aprendido durante el tiempo. Vamos a tomarnos estos 20-25 minutos con unos conceptos muy claros. Ahí les comparto. Ahí les comparto mis redes sociales. Los que estén interesados con mucho gusto me escriben y les envío a sus correos electrónicos la presentación. @CatimeInfecto, mi correo electrónico catima@doctor.com. No tengo ningún conflicto de interés en la actualidad para esta temática. Vamos a hablar inicialmente de hepatitis G, algunos puntos sobre esto. La hepatitis G, hay que aclarar que la E, pues se le coloca porque seguía, ya se había descubierto de la A, la B, la C, la D, y le seguía la E, pero la E nos sirve, así como hablamos de hepatitis C que cronifica, la E nos ilustra las características epidemiológicas de este virus, un virus entérico, endémico y epidémico en algunas regiones del mundo. Entonces, acordémonos de eso, la E de entérico, endémico y epidémico. Vamos a hablar un poquito de esa parte. ¿Cómo se puede transmitir la hepatitis C o cómo un ser humano puede adquirir la infección? Pues aquí vemos muy fácilmente por contacto directo con otra persona infectada. Ya recordemos que hay excretas en las heces durante varias semanas, puede excretar el virus por transfusión de sangre de alguna persona que haya donado que esté infectada, por consumo o contacto con agua contaminada, consumo de moluscos, algas en ríos que estén contaminados con agua o, exposición a ciertos alimentos o productos agrícolas que hayan sido pues irrigados con este tipo de aguas contaminadas, consumo de carnes, consumo de animales, ya sea de granja o de vida silvestre que sean, huéspedes naturales del virus. Vemos que no son los, siempre cuando hablan de hepatitis G, hablan solamente del cerdo y se le olvidan que muchos animales pueden ser huéspedes naturales de acuerdo a ciertos genotipos, jabalíes, ciervos, pero recordemos que se ha descrito unos genotipos específicos en los camélidos, en los dromedarios, en los camellos, que también podrían afectar al ser humano y hay casos descritos en la literatura. Aquí vemos cómo ciertas zonas del mundo son zonas que han tenido brotes o han tenido brotes epidémicos de hepatitis G en algún momento de la vida. Digamos, uno muy conocido, muy descrito es la región de Kashmir en la India. En 1978 tuvo un gran brote de hepatitis G. Si vemos esta zona, esta fotografía que aportamos, vemos un área, un río muy contaminado con mucha basura, vemos letrinas públicas, etcétera, gran contaminación, lo que permite, esto es en la India, pero si nosotros nos vamos aquí a nuestros vecinos, por ejemplo, esta foto de Pueblo Viejo en el departamento del Magdalena, vemos que prácticamente no difieren nada. Entonces, es increíblemente, nosotros acá realmente los reportes de hepatitis G son bajos para lo que debiéramos tener. Por eso algunos autores han dicho y siempre hemos dicho, la hepatitis G realmente es un virus infrecuente o un agente infrecuentemente pensado. Yo pensaría más bien la segunda, que no lo estamos buscando o no se está sospechando, porque muchas veces estos cuadros incluso se autolimitan.
muchos pasan como dengue, muchos pasan como leptospirosis y se tratan empíricamente y a veces no se hacen los diagnósticos. Pero me dirán muchos a mí, no, es que en ese pueblo viejo o esas ciudades de Colombia, ahí en el calor o el frío, etcétera, 1000 situaciones que matan el virus, y así decían que el virus del COVID lo mataba el calor extremo en ciertas zonas aquí de la costa Caribe, y ahí no llegaba y pues ahí hizo estrago el virus. Y vemos que esta es una partícula viral que tiene alta resistencia a condiciones ambientales, o sea que en estos ambientes nuestros de la costa Caribe, la costa Pacífica, puede haber hepatitis G sin ningún tipo de problema. Una partícula viral aislada de materia fecal puede mantenerse estable a temperaturas hasta 56 grados y su infectividad se pierde prácticamente a los 60 grados. Realmente podemos tener hepatitis en nuestro medio. Y miren que tiene alta resistencia a los cambios bruscos de pH y a los procesos de congelación y descongelación. Realmente, si nosotros vemos este panorama, no difiere nada a todos estos brotes que se han reportado en el mundo, tanto en la India, en otros países, con nuestra realidad en algunas zonas del país. Y la problemática de la hepatitis es que aquí lo vemos en este triángulo donde se ven todas las hepatitis que conocemos, que la gran mayoría son asintomáticas, que realmente los casos sintomáticos no se reconocen de forma oportuna, y los sintomáticos reconocidos son muy pocos, comparando por lo menos con los casos que se logran reconocer de hepatitis A. Definitivamente falta diagnóstico, falta tener la sospecha, y a mucha gente cree, incluso uno cuando hace las preguntas en los exámenes, muchos creen que la hepatitis G no existe en Colombia, y pues hay que cambiar ese mensaje que estamos mandando a los estudiantes y en nuestras cátedras de que pues hay que buscar hepatitis G, y en la medida que este fenómeno, el cambio climático, aparezca, vamos a tener mayor aumento de casos. La hepatitis G puede ser desde casos asintomáticos hasta casos que pueden ser, lo general, son hepatitis que resuelven espontáneamente, o hay cuadros fulminantes, pero que están descritos más en las mujeres embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, que tienen alta mortalidad, que puede llegar hasta el 40%, y esto se ha asociado a muchos factores virales, factores hormonales, cambios inmunológicos que se generan durante el embarazo. Ese ha sido descrito. Realmente también se describe, nos dicen, no, las hepatitis que cronifican es la C y la B, la hepatitis E puede cronificar. Hay un genotipo que es el 3 que tenemos acá en Colombia, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, puede generar cronicidad. Y las manifestaciones extrahepáticas, que hay que tenerlas pendientes, que estos virus, tanto manifestaciones durante la infección aguda o incluso postinfecciosa, para que tengamos en cuenta. Además, los diferentes genotipos que tiene la hepatitis B, la hepatitis E, pueden tener, manifestaciones clínicas o comportamiento epidemiológico diferente. Aquí les marco el genotipo 3, porque ahorita lo vamos a ver, que es el que más circula, el que se ha descubierto, el que se ha descrito a nivel de Colombia y, en la región de Sudamérica. Y vemos que este genotipo tiene la característica que cronifica, o ha reportado casos de cronicidad y casos de severidad, por lo cual tenemos que tener alta sospecha. ¿Qué tenemos así de los diferentes genotipos que se han descrito y sus subtipos? Entonces vemos, por ejemplo, que hay 8 genotipos de hepatitis E que han sido descritos. El 1, que es un genotipo, el único huésped ha sido el ser humano, no hay animales descritos. Donde hay por aguas contaminadas con excretas humanas, se han descrito infecciones en los seres humanos. El genotipo 2, que apareció posteriormente en los años 86, también puede afectar al ser humano. Hay casos descritos por contaminación de agua en seres humanos, en animales no se ha descrito. Y ya el genotipo 3, que es el que nos interesa un poco más, en 1995 se describió como huésped natural, pero miren que hay muchos animales, tanto de granja o animales de la vida silvestre, y aquí nos interesa un poco el tema del cerdo. El genotipo 4 igual tiene algunos animales que apareció en el 2003, se ha descrito transmisión a humanos, no solo por consumos de agua, sino habitualmente por el comer carnes mal cocidas o en trasplantes, en transfusiones sanguíneas, específicamente el 3. Y ya los otros genotipos, el 5, el 6, el 7 y el 8 más se han descrito como huésped natural, ciertos animales, y solamente se describió en el año 2015 un caso de transmisión a una persona que tenía un trasplante hepático porque esa persona consumía leche de camello y carne de camello. Entonces, esa ha sido la única descripción que se tiene al respecto. Bueno, vamos a mirar más o menos geográficamente cómo es el comportamiento de esto. Vemos que genotipo 1 y 2 son genotipos que realmente en esta zona no lo estamos viendo. Algunos países de Sudamérica lo relatan, pero África y México tienen genotipo 2. Genotipo 2 tiene un comportamiento, alguna vez le decían el genotipo mexicano, porque tiene un comportamiento muy específico en esa zona.
Nos interesa el genotipo 3, que vamos a ver un poco de detalles. Acá vemos que el genotipo 3 tiene 10 subtipos y hay hay aparición, digamos, en gran extensión de la geografía, digamos, o localización en muchas partes del mundo donde se ha reportado. Incluso hay variabilidad en cuanto a los huéspedes que se ha ubicado y digamos, en la localización que se han encontrado estos diferentes subtipos. Colombia tiene algunos estudios filogenéticos donde se encontró en ese de cerdo, de granjas, se encontró la presencia del genotipo 3, el subtipo 3A, que con algunas, digamos, relaciones genéticas con las secuencias de algunos virus que fueron aislados en América, en Estados Unidos y el Japón. Entonces, vemos que ya se ha ubicado. Realmente los 4 genotipos que afectan al ser humano tienen una distribución mundial muy particular. Vemos que ya lo habíamos comentado, que en Sudamérica el genotipo 3 predomina y en Centroamérica ya comienza a aparecer esos casos de genotipo 2 que aparecen en México. Vamos a mirar cómo se comporta Sudamérica, por ejemplo, específicamente vemos un gran predominio del genotipo 3 en toda Sudamérica, pero miremos Colombia. Colombia realmente en aguas residuales, en aguas de plantas de tratamiento, en plantas de tratamiento de aguas aislado, pero también miren en los aislamientos porcinos, en cerdos, ha sido descrito el subtipo 3A. Algunos reportes ocasionales de genotipo 1 en algunos puntos muy específicos del continente suramericano. ¿Cuál es la carga de enfermedad de hepatitis C? Realmente ya vimos un repaso de cómo es el comportamiento. Vemos que la hepatitis C, desde que se describió en 1980, cuando un ejército soviético que estaba ocupando Afganistán presentó un brote y no se sabía, a la fecha más o menos tenemos datos de la WHO que tenemos 20 millones de infecciones de hepatitis por año. Realmente es bastante importante. De esos 20 millones, 3.3 millones son casos agudos y se han descrito 44.000 muertes en el año 2015 que probablemente fueron atribuidas a hepatitis G. Realmente es una enfermedad que no hay que subestimarla y que probablemente tenemos mayor impacto del que hemos medido a nivel nacional. Realmente Colombia no se ha ubicado en una zona endémica, tenemos casos esporádicos reportados. En Colombia el primer caso fue descrito en Medellín en el año 2009. Hay zonas endémicas y hiperendémicas de acuerdo al porcentaje de casos que se han descrito. Vemos como el continente, algunas zonas de Europa, el continente africano y vemos parte de algunas regiones de México que pueden tener reportes de afectación por hepatitis C. Y el estudio de seroprevalencia también muestra grandes detalles, por ejemplo, que hay países de estas zonas rojas con seroprevalencias tan altas como más del 20%, pero también vemos países desarrollados que presentan seroprevalencias del 1 y del 2 o al 3%, de acuerdo a lo que vayamos a ubicar. Detalles claves, se ha hecho estudios de seroprevalencia en pacientes que han donado sangre y vemos cómo hay ciertos países donde incluso se tiene unos riesgos estimados de presencia de RNA virus de hepatitis C. Por ejemplo, coloquemos un ejemplo, en Alemania de cada 1.240 donaciones hay un positivo de RNA virus en los donantes. Entonces, realmente hay ciertas zonas endémicas o hiperendémicas donde testear hepatitis G en los donantes prácticamente es obligatorio. Por ahora, pues Colombia no tenemos estudios que indiquen que toque hacer, este tipo de testeo, pero bueno, hay que hacer los estudios. La evidencia en Colombia de presencia de hepatitis G se tiene evidencia, definitivamente hay trabajos donde en aguas ambientales, tanto en plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales se describió. Aquí tenemos un estudio, de comunidades de Antioquia, donde describieron en 7 de 30 muestras la presencia de material genético o de RNA virus de hepatitis C. Aquí vemos una tabla donde se describió toda esta parte, tanto en plantas de tratamiento de agua potable como en zonas, en plantas de manejo o en depósitos de aguas de desecho. Entonces, para tener en cuenta, tenemos también trabajos donde se ha detectado genomas de hepatitis C en muestras de cerdos, en plantas de beneficio antioqueñas, donde incluso con estudios en biología molecular se encontró que el 30% de estos cerdos en sus heces presentaban esa positividad. Y aquí, representando más estudios, aquí por ejemplo también en este trabajo se demostró IgG positivo, o sea, 100% de los cerdos evaluados tenían IgG positivo, o sea, habían expuesto hepatitis G, definitivamente un dato muy importante a tener. Y también tenemos trabajos que evaluaron hígados que ubicaron en mataderos o en carnicerías.
Y realmente datos importantes, por ejemplo, en 25% de los hígados que ubicaron en ciertas carnicerías tenían presencia de RNA de hepatitis G, y en los mataderos el 41% de los hígados tenían presencia de RNA de hepatitis G. Realmente la presencia no es baja, no podemos subestimar la hepatitis G en nuestro medio. Ahora, en cerdos faenados, en un trabajo que también se evaluó la presencia serológica, también de acuerdo en sus regiones antioqueñas se evaluó 82%. O sea, vemos alta presencia tanto serológica o por estudios directos de biología molecular. Ya buscando seroprevalencia de hepatitis G en trabajadores de fincas porcícolas, vemos que en este trabajo se encontró que evaluaron 98 trabajadores por ELISA y encontraron que el 11% de los trabajadores tenían serología positiva para hepatitis G. O sea, estuvo expuesto, más del 10% de estas personas estuvieron expuestos. Y en una publicación realmente reciente, estaba en el año en curso, en Armenia se trabajaron 90 sueros, y en esos 90 sueros se encontró positividad del 4.4% digamos, para IgG, para hepatitis G. Relativamente hay distribución a nivel nacional de este tipo de virus. Ahora, miremos qué pasa con pacientes que fueron diagnosticados por hepatitis viral en Colombia y que se les quiso rastrear hepatitis G, y realmente los datos son interesantes. 344 muestras que se analizaron y la frecuencia de seropositividad fue del 8.7%. Es bastante. Personas que fueron diagnosticadas con hepatitis A, como podemos ver aquí en la tabla, en el recuadro, y que el 8.2% de esos pacientes que fueron diagnosticados con hepatitis A tenían anticuerpos IgM para hepatitis G. Realmente la presencia y la búsqueda de coinfecciones estamos subestimando un poco y hay que buscar más. Del 1097 sueros evaluados, 278 tenían IgG positivo y 62 también tenían IgM. Entonces realmente datos interesantes. Vemos cómo todos esos sueros que fueron de muchas partes de Colombia, incluso donde estamos en el departamento del Magdalena, tenían positividad tanto para IgM como para IgG positivo. Entonces realmente buscamos. Aquí tenemos otro trabajo muy interesante de 40 pacientes que fueron diagnosticados con hepatitis viral en Antioquia, y les enviaron muestras digamos, de heces para evaluar presencia de RNA de virus hepatitis G. Y muy interesante, de esos 40 pacientes, 9 tenían presencia o el PCR era positivo. Y miren acá que esos pacientes que eran no A, no B, que no tenían marcadores, eran positivos para hepatitis E. Igualmente había un par de pacientes o un trío de pacientes que tenían IgM para hepatitis A, porque realmente uno dice, donde hay A debe haber E, porque ese es el comportamiento epidemiológico, es muy similar, y lo vemos que probablemente las coinfecciones las estamos tal vez subestimando. La lección es que tenemos que pensar en hepatitis E, tenemos que buscar los casos, indagarlos y sospecharlos, porque si no, nunca vamos a describir. Aquí yo he tenido un par de casos, sobre todo un caso de Valledupar, alguna vez un caso severo que tuvimos aquí en la ciudad de Santa Marta. Entonces hay que sospecharlo, hay que buscarlo. Desafortunadamente hay que hacerle MIPRES. Estas pruebas no están incluidas en el plan obligatorio de salud, y es importante saberse los códigos PUC para poder solicitarlo. Podemos pedir tanto anticuerpos IgG como anticuerpos IgM, incluso hacer el PCR de la reacción en cadena polimerasa. Aquí básicamente, recordemos, el test de diagnóstico sería con IgM y pues verificar con PCR siempre idealmente. Recordar que aparece la IgM y una semana o 2 semanas después del inicio de los síntomas, y más o menos podemos tener presente ese dato para ubicarle, hacer la solicitud del examen. Ya para terminar, para hablar un poquito de hepatitis A, Colombia es un país de endemicidad intermedia que cambió un poco el tema de los brotes, porque ya Colombia en cierto tiempo comenzó a hacer, desde el año 2013, incluyó la vacuna de hepatitis A para el plan de inmunización. Esto cambia un poco la epidemiología, porque ya no vamos a ver tantos niños con hepatitis A sintomática, sino ya se va a trasladar la hepatitis A ciertos grupos. ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, en el reporte, la notificación que se hace al Instituto Nacional de Salud, vemos ahí en negrillas, en el recuadro, ciertas ciudades que están presentando aumento de casos por encima de lo que calcula el Instituto Nacional de Salud, que son las capitales. Entonces, vemos que
se tiene que hacer alguna intervención y definitivamente tenemos que tener en cuenta esos grupos de riesgo donde se están presentando brotes de hepatitis en la actualidad, porque ya prácticamente es una enfermedad que va a dejar de ser una enfermedad que ven los pediatras, una enfermedad que vamos a tener que ver los internistas y los infectólogos que trabajamos en adultos. Y ubicar esos grupos de riesgo que son las personas que pues pueden tener exposición y que no han sido inmunizadas, porque Colombia comenzó este proceso en el año 2013, que son los hombres que tienen sexo con hombres, personas que usan drogas ilícitas, personas con trastorno de la coagulación o las personas que tienen hepatopatías crónicas, sobre todo porque son cuadros sintomáticos y que presentan gran gravedad. Desafortunadamente en el post la vacuna no está incluida para estos grupos y debemos hacer MIPRES. Lo ideal es que estas sean unos apartados que incluya, estos grupos para que en la consulta nos tengamos alguna persona que llegue con estos factores y pueda ser vacunada sin hacer tanta documentación y tanto papeleo, porque eso, evitaría esos brotes que son los que se están reportando en la actualidad, sobre todo los brotes en Chicago, los brotes en Estados Unidos en hombres que tienen sexo con hombres de hepatitis A, que pues se pensaba que era una enfermedad que iba a pasar, a la historia, y aquí vamos a tener problemas con esto si no tomamos medidas. Entonces, ¿qué recomendaciones hay en vacunas para hepatitis A? Definitivamente hay que vacunar a esa población que esté inmunosupresiva, que tiene factores de riesgo para evolución a hepatitis más severa, por ejemplo, los pacientes con VIH. Hay que solicitar los anticuerpos, y aquellos que no tengan anticuerpos, pues vacunarlos. Desafortunadamente no es indicación post. Los pacientes que tengan hepatopatías de base, ya sea una hepatitis B crónica, imagínense, con una hepatitis B aguda, una hepatitis A aguda puede tener problemas, y vuelve aquí lo ubica hombres que tienen sexo con hombres, que es donde estamos presentando brotes en la actualidad, o estamos presentando mayor aumento de casos, y probablemente en estas capitales habría que mirar exactamente cuál es, el grupo etario que más se está atacando por hepatitis asintomática en la actualidad. O sea, tenemos dos tipos de vacunas, para recordarle pronto a las personas que están conectadas que habría que hacerle MIPRES. Tenemos la opción de GSK, las Abris de 1440, son 2 dosis, del día 0, y la segunda dosis se coloca entre 6 y 12 meses. Hay que hacerle MIPRES, ahí está el código. Y tenemos la opción de Avaxin 160, que ya sería Sanofi, tocaría hacer también vía MIPRES. Ahí están el diferente código, igualmente serían 2 dosis, 0 y 6 o 0 y 12 meses. Entonces, la idea cuál es, como conclusiones, pensar en hepatitis G, transmitirlo a nuestros estudiantes, pues que muchos creen que esto no existe en Colombia. Realmente tenemos los factores de riesgo para tener circulando gran cantidad de hepatitis A. Muchos pacientes probablemente que nos lleguen a las consultas, a la urgencia y con cuadro febril, y probablemente pasan desapercibidos, porque lo que se dice en la literatura es que el porcentaje de hepatitis ictéricas que por hepatitis G es más bajo comparado con hepatitis A. Se dice que más o menos entre el 5 al 30%, de acuerdo al genotipo, presentan hepatitis ictérica. Entonces, si nos llega una persona con fiebre y de pronto nadie le pide unas transaminasas, sin ictericia, pasa desapercibido o se le pasa el manejo como cualquier otra cosa, y muchas veces eso que llamamos virosis es lo que estamos viendo casos de hepatitis G nacional. Y hepatitis A, la lección que tenemos es que hay que vacunar esos grupos de riesgo que invitamos a ver. Ojalá ingresen al plan obligatorio de salud, esas exclusiones de esas personas que son grupos de riesgo para vacunarlos. Entonces, ahí los invito, ahí están mis redes sociales, Katima@Dr. Katima Infecto, para que pues me envíen los que requieren la plática con mucho gusto, y pues estaremos atentos a las preguntas al final. Muchas gracias, Asim, muchas gracias a todos los que estuvieron en línea conectados, y los dejo ahorita para la siguiente charla con el profesor Carlos.